Muy buenos días. Un saludo especial en nombre de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta videoconferencia denominada Fundamentación de la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, que hace parte del ciclo de formación en derechos humanos. En una era de creciente globalización económica y de desigualdad dentro y entre los estados, existe una urgente necesidad en el sistema judicial, de los servidores y funcionarios públicos en general, de los académicos y de las diferentes organizaciones internacionales y nacionales, que nos unamos para reconocer y fortalecer la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, que son considerados como los derechos necesarios para alcanzar una vida digna, ya que en ellos recaen cuestiones tan básicas como el trabajo, la seguridad social, la salud, la educación, la alimentación, el agua, la vivienda, un medio ambiente sano y la cultura, entre otros. El día de hoy tenemos el honor de contar con la participación del doctor Óscar Humberto Ramírez Cardona, abogado de la Universidad Santo Tomás, especialista en Derecho Público de la Universidad Nacional, especialista en Derecho Tributario de la Universidad del Rosario, especialista en Legislación Financiera de la Universidad de los Andes, magíster en Derecho de la Universidad de los Andes y actualmente se desempeña como magistrado de la Sala Especializada en Restitución de Tierras. Tan pronto finalice la exposición, nuestro formador dará respuesta a algunas de las preguntas formuladas a través del chat de participación. Igualmente, las inquietudes técnicas sobre colección, registro y evaluación que puedan surgir durante el desarrollo de esta actividad serán atendidas con mucho gusto por nuestros servidores de la Escuela Judicial. Es un gusto tenerlo aquí, doctor Óscar Humberto. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muy buenos días a todas y todos los asistentes. Un saludo muy especial a la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, y a la doctora Marilorena Novoa Moreno, en su condición de directora de la Escuela Judicial. Es muy grato estar nuevamente aquí, pues tratando de compartir no conocimientos, sino ideas, inquietudes sobre un tema pues, que considero tan importante como es el tema de la fundamentación y la exigibilidad de los derechos sociales. Para ello, entonces, voy a compartir con ustedes una presentación. Ya en oportunidad anterior había tenido la oportunidad de referirme en términos generales a los derechos fundamentales y a la justificación de los derechos fundamentales. Hoy vamos a referirnos específicamente a la fundamentación y exigibilidad de los derechos sociales. Ahí hago una precisión. Vamos a quedarnos un poco en esa clasificación, derechos sociales, porque aunque en los convenios internacionales se habla de los DESC, los derechos económicos, sociales y culturales, digamos en la teoría sobre estos derechos se los suele agrupar como derechos sociales. Entonces, cuando nos refiramos a derechos sociales, pues involucramos también los derechos con lo que son los derechos económicos, culturales y sociales. Bien. ¿Por qué? O la pregunta que pudiéramos hacernos, en caso a la presentación, es si son justiciables los derechos sociales. Y pudiera decir uno, a pesar de la trayectoria de los derechos sociales, de tantos años de su declaración, pudiéramos decir desde el mitad del siglo pasado, pues los derechos sociales todavía siguen siendo fuente de polémica. Se cuestiona su naturaleza de derechos,
si debieran ser objeto de consagración constitucional, se cuestiona su exigibilidad, y sobre todo también se cuestiona la eficacia de las decisiones judiciales en lo que tiene que ver con derechos sociales. Desde esa perspectiva, entonces, el propósito es plantear de manera sucinta esa fundamentación y cómo se justifica la exigibilidad de los derechos sociales y la legítima intervención de la rama judicial en la eficacia o en el cumplimiento de esos derechos sociales. Bien, entonces, para encuadrar nuestro tema sería importante en lo que tiene que ver con justificación de derechos sociales, pues siempre hay una comparación con lo que se conocen como los derechos civiles, o también se suelen denominar de los derechos civiles, políticos y libertades, también conocidos como derechos de primera generación, en el entendido pues, que fueron aquellos los derechos que se surgieron como consecuencia de las revoluciones liberales, Revolución Francesa o la independencia de los Estados Unidos, donde por primera vez pues, se declararon estos derechos, estas libertades, y se los contrapone con lo que se conocerían o se conocen como derechos sociales. Se los suele denominar derechos de segunda generación, precisamente tratando de entender más esa connotación cronológica de unos derechos que aparecen después de la revolución industrial, después de todos los movimientos sociales, de las ideas del marxismo, etcétera, pues que dan lugar a la conformación de lo que se llaman los derechos de segunda generación. Y esa confrontación pues, es la que lleva a pensar que verdaderamente tienen el carácter de derechos subjetivos los derechos civiles y la calidad de exigibles. Entonces, me parece importante partir de esa diferenciación entre derechos civiles y derechos sociales. Entonces, pues podríamos decir dentro de los primeros está el derecho, para mencionar algunos, el derecho a la vida, a la integridad personal, a las libertades, y dentro de esas libertades, pues destaquemos algunas: la libertad personal, la libertad de conciencia, de expresión y locomoción, y lo que se dice que caracteriza estos derechos es son lo que se llaman derechos de libertad y de autonomía. Y que como derechos de libertad y autonomía lo que implican para el Estado son unas obligaciones negativas, en el sentido de el Estado debe respetar esos derechos de libertad y de autonomía, y entendido eso en el contexto de la Revolución Francesa, por ejemplo, es una revolución en contra del Estado omnipotente, del poder absoluto del Estado. Pues lo que se pretendían los revolucionarios franceses pues era limitar el poder en su momento del monarca, y la forma de limitarlo era consagrando a favor de los ciudadanos pues, esos derechos y esas libertades respecto de los cuales el poder del monarca se tenía que abstener de vulnerarlos o afectarlos. Por otro lado, entonces, se habla de los derechos sociales. Mencionamos algunos: el derecho al trabajo, a la familia, a la educación, a la seguridad social y a la vivienda, que como ya dije, pues surgen con posterioridad, y se los denomina derechos de solidaridad, y se entiende, en principio, que estos derechos sociales lo que generan para el Estado son unas obligaciones de carácter positivo. Algunos hablan derechos, por eso algunos los denominan como derechos de prestación, y otros como meras metas políticas, y es a partir de aquí, de esa diferenciación,
del hecho de darle la connotación de obligaciones negativas o obligaciones positivas, lo que pone en tela de juicio y cuestiona, digamos así, la calidad de derechos de los derechos sociales y su exigibilidad. Entonces, ¿cuáles son las críticas que se le hacen a los derechos sociales? Pasamos a mencionar dos críticas. Acojo aquí un texto del economista Amartya Sen, que lo vemos, hace referencia o mencionan dos críticas específicas en relación con los derechos sociales o a los derechos sociales. Una crítica la denomina de la institucionalización, bien, y pues la podemos observar acá. La crítica viene de una filósofa irlandesa que ha escrito mucho sobre ética y bioética y otros aspectos, entre otras sobre derechos. La crítica de esta filósofa Honora O'Neill es que dice que los derechos deben corresponder con deberes correlativos formulados de manera precisa. O sea, que a un derecho le debe corresponder un deber que puede ser exigible de alguien de manera concreta y específica. Y manifiesta esta crítica que al no poderse individualizar el titular de la obligación de los derechos, estos no pueden ser institucionalizados, no pueden ser llevados a ley o hacer parte de una constitución o lo que sea. Amartya Sen responde a esta crítica en su libro La idea de la justicia, diciendo que pues, esa observación que se hace respecto a los derechos sociales desconoce de la idea de obligaciones perfectas e imperfectas, y manifiesta en que incluso los derechos civiles pueden imponer obligaciones imperfectas. Por ejemplo, nos habla de la libertad frente a la agresión, y en este texto que menciono de la idea de la justicia trae como ejemplo un caso concreto que se presentó en la ciudad de Nueva York hace muchos años atrás, y en el cual una mujer estaba siendo asaltada y había la presencia de muchas personas, sin embargo, pues ninguno hizo nada respecto a la protección de esta persona, o como mínimo pues, se deja constancia que la gente se llamó, se acudió a la policía ya mucho después. Esta mujer pues, fue asesinada, digamos, en presencia de personas que no intervinieron, no la defendieron o no hicieron algo por auxiliarla. Pero lo que destaca uno aquí pues, es que hay una obligación perfecta que cabe predicar de la persona que causa el homicidio, y es la obligación de respetar a la vida. Eso es una obligación perfecta y que no generaría ninguna dificultad, por ejemplo, para juzgar a la persona que ha cometido el delito. Pero se podría predicar de las personas que asisten y que ven esta situación una obligación de carácter imperfecto, que es la obligación de socorrer, de ayudar. Y entonces, esta es claramente una obligación imperfecta que está relacionada con un derecho, una libertad, concretamente con el derecho a la vida, y no porque sea una obligación imperfecta, pudiera decirse que no existe la obligación de ayudar, racionalmente no existe esa obligación de socorro o ayuda. El problema está, por ejemplo, cuando, y es lo que menciona Sen, por ejemplo, en la legislación francesa se
consagra como un delito la omisión del socorro. Entonces, ¿cómo determinamos que hay una omisión de socorro? ¿Hasta dónde debe llegar la persona en la prestación de ese socorro? Y de pronto uno lo pudiera traer a la situación nuestra, por ejemplo, en la ciudad de Bogotá, dijéramos en el Transmilenio, asaltan a una persona, pues no habría una obligación de socorro de las personas que están ahí al lado, pero lo que se suele decir, no, pues que yo no intervengo porque peligra mi vida, porque ¿qué me puede pasar? O se conocen experiencias de personas que intervienen y pues se les aplica su integridad personal. Entonces, legislada esa obligación imperfecta de ayuda, de socorro, hay una dificultad igualmente respecto a su exigibilidad. Lo que destaca Semne es que lo importante aquí es la significación ética de los derechos sociales que ofrecen una buena sustentación para la realización del derecho. Entonces, es esa connotación ética de ese derecho, el derecho al socorro, lo que permitiría, nos haría buscar la realización de ese derecho. Eso en lo que tiene que ver con la institucionalización. Entonces, la dificultad de identificar el obligado por sí misma no significa que no exista el derecho y que no exista esa obligación. Podríamos concluir respecto de esta primera crítica que denominasen como institucionalización. Bien. La otra crítica, la pasamos a la siguiente diapositiva, la denomina la crítica de la factibilidad. ¿Y a qué hace referencia esta crítica? La crítica la expone igualmente la filósofa O'Neill. Dice, la realización de los derechos sociales puede no ser factible. Y la idea es que los derechos tienen que ser realizables. Y entonces, si no puede realizarse, pues no cabe hablar verdaderamente de un derecho, y la dificultad de la factibilidad del derecho social es que son exigencias que se hacen o que implican una acción del Estado. A lo que responde Amartya Sen en su libro, diciendo que más bien que si la factibilidad fuera necesaria, todos los derechos serían absurdos, incluso, por ejemplo, el derecho a la libertad y a la vida. Igualmente, manifiesta Sen, pues que con esta crítica se ignora que un derecho no realizado pues exige reparación, y que la no realización no significa que un derecho reclamado no sea derecho, y en el mismo sentido pues vamos a ver más adelante que se pronuncia a Robert Alexy. Que un derecho no se realice no significa que por ello deja de ser derecho. Bien, esas, digamos, son las críticas que se hacen de las dos principales críticas que se hacen a los derechos sociales, pero hay otra un poco basadas, relacionadas con las anteriores, que hace referencia a decir que fundar derechos a partir de obligaciones positivas resulta conceptualmente imposible y materialmente inviable. Es la otra crítica que se suele hacer a la existencia de los derechos sociales, y
La respuesta que se da a esa crítica la traigo de este otro libro que me parece importante y en lo que tiene que ver con el tema de los derechos sociales, se llama Los derechos sociales como derechos exigibles, de los tratadistas argentinos Víctor Abramovich y Christian Curtis, donde dice que esa crítica pues tiene que ver con una función sesgada basada en una concepción minimalista del Estado. Y digamos que pues ese es uno de los aspectos importantes de la controversia que surge entre respecto de la justificación y exigibilidad de los derechos sociales, en términos generales, y es la concepción de lo que se entiende como lo que debe ser como la función del Estado. Entonces, si partimos de una función minimalista del Estado, que pues es la concepción del liberalismo clásico de cuáles son las funciones del Estado, pues la función del Estado pues es preservar las fronteras y garantizar la administración de justicia y pues, garantizar la seguridad de las personas. Esa concepción minimalista pues determinaría que pues, no hubiera otras funciones para el Estado y no hubiera lugar a predicar otras obligaciones de parte del Estado. De manera, pero esa concepción, pues, bueno, va a ser una concepción que va a estar siempre en cuestión, y uno pudiera decir que hay unos pasos adelante, pasos atrás, en el cual debiera ser la función del Estado. Partimos de ese Estado minimalista, luego pasamos a un Estado benefactor, un Estado intervencionista, pues luego se habla de las tesis neoliberales, entonces que pretenden que el Estado pues regrese a unas funciones mínimas. Entonces ese cuestionamiento de la función del Estado pues es lo que va a incidir igualmente en que se sostenga o no la existencia de los derechos sociales en la medida en que se considere que solamente los derechos sociales pueden ser exigibles al Estado. Bien. Lo que pudiéramos decir igualmente siguiendo a Abramovich y Curtis, es que lo que hay son diferentes modelos de relación jurídica cuando hablamos de derechos civiles o de derechos sociales. Entonces, cuando hablamos de derechos civiles, hablamos de un derecho privado clásico, ¿sí? Que incluye sujetos de derechos individuales en los que se predica una igualdad formal y contractual, que se fundamenta ese modelo de relación jurídica en la autonomía de la voluntad y en el concepto de libertad y autonomía, y vuelve y juega pues en unas funciones limitadas para el Estado, y eso se refleja desde el punto de vista procesal en unas acciones procesales de connotación eminentemente individual. Las acciones encaminadas a proteger esos sujetos de derechos individuales y esos derechos particulares, que son acciones de carácter individual, y entonces hablamos de la responsabilidad civil, etc. En cambio, el modelo de la relación jurídica de los derechos sociales, pues es un modelo de derechos sociales, donde ya no hablamos de un sujeto individual, sino que hablamos de, incorporan sujetos colectivos de derecho, no de igualdad formal, sino que entra en juego la realidad, una realidad que es la existencia de unas desigualdades materiales. Entonces, hablamos ya de una, no solamente de una igualdad formal, sino también de una igualdad fáctica.
y pasamos de una limitación a la autonomía, de una autonomía de la voluntad plena, absoluta, a una limitación de la autonomía, y antes que hablar de la libertad, hablar de la participación y pues hay una concepción diferente del Estado, que es la de Estado con una función social. O pudiéramos hablar por eso hablamos del Estado social de derecho. Eso hace también que cambie el tipo de acciones desde el punto de vista procesal, porque ya no van a ser acciones individuales, sino que vamos a hablar de un tipo de acciones colectivas. Y lo que sostienen estos tratadistas argentinos, Abramovich y Curtis, es que no es que sean dos modelos contrapuestos, sino que entienden ellos que el modelo de derecho social puede entenderse como una corrección del modelo de derechos civiles, y entendido como una corrección, cabe decir que no son dos modelos contrapuestos y que debe primar uno, sino que el segundo, digamos, es una mejora del modelo jurídico inicial, y dentro de ese segundo, pues entonces es que cabe hablar de la actividad de los derechos sociales. Bien, pero refiriéndonos concretamente a la justificación de los derechos sociales, dentro de todas las teorías y posiciones que pudieran o que existen efectivamente respecto a la justificación de los derechos sociales, me voy a referir concretamente a tres posiciones de tres autores que he traído, que considero que tienen un elemento común, y que ese elemento común me parece lo suficientemente importante como para justificar los derechos sociales y por ahí mismo la exigibilidad de estos derechos. Bien. Es la primera referencia que voy a hacer, pues es a Robert Alexy, el tratadista alemán, bien conocido de todos, que fundamenta los derechos sociales en lo que pudiéramos denominar un argumento de libertad. Concretamente, nos dice Robert Alexy, la libertad jurídica para hacer o para omitir algo sin la libertad fáctica, o sea, sin la posibilidad fáctica de elegir entre lo permitido, carece de valor. O sea, contrapone aquí Robert Alexy una libertad jurídica, o lo que pudiéramos llamar una libertad formal, con una libertad fáctica o una libertad real. Y dice, esa libertad jurídica no se puede concebir sin la posibilidad real de elegir. A partir de este presupuesto, manifiesta Robert Alexy que bajo las condiciones de la sociedad industrial moderna, y eso se explica precisamente cuando pasamos de la revolución demoliberal a las revoluciones sociales y del Estado clásico al Estado interventor, pues es que en esas sociedades modernas la libertad fáctica no encuentra su sustrato en un ámbito de la vida dominado por las personas. Es lo que podría permitir hablar, por ejemplo, de la autonomía, sino que se depende esencialmente de las actividades del Estado, es decir, las personas
para la realización de sus objetivos dentro de una sociedad, pues van a estar condicionados en buena parte por esa sociedad moderna industrial que los va a condicionar a la realización de sus objetivos y a la realización de una vida que pudiéramos llamar una vida dignificada, etcétera, y van a estar en cierta medida condicionados por el Estado. Por lo tanto, concluye Robert Alexis, si el objetivo de los derechos fundamentales es que la personalidad humana se desarrolle libremente, pues se debe tener en cuenta también la libertad fáctica. O sea, los derechos fundamentales, teniendo como objetivo la realización de la persona humana, no pueden desconocer la libertad real y quedarse solamente en la libertad jurídica o la libertad formal. Bien. Y entonces, a partir de ahí, de la concepción que tiene Robert Alexis de los derechos fundamentales, como principios y como de los derechos fundamentales como mandatos de optimización, se plantea Robert Alexis que para determinar cuáles derechos sociales, cuáles son los derechos sociales fundamentales de un individuo, cuáles son los derechos sociales fundamentales que un individuo tiene garantizados, pues debemos acudir igualmente a la ponderación. ¿Y qué es lo que debemos ponderar para definir esos derechos sociales fundamentales según Robert Alexis? Por una parte, debemos ponderar el principio de la libertad fáctica que acabamos de precisar con los principios de división de poderes y el principio de democracia y otros principios materiales que puedan estar contrapuestos al principio de libertad fáctica. Entonces, esa ponderación nos va a llevar, según Robert Alexis, a que el derecho social fundamental va a estar determinado por la urgencia del principio de la libertad fáctica. Entonces, este es el aspecto que quiero destacar en la posición de Robert Alexis, de cómo dada la ponderación de dos principios, ese principio de la libertad fáctica, que tiene una importancia para la realización de los derechos fundamentales y de los derechos sociales fundamentales. No podemos concebirla, esos derechos, sin esa libertad fáctica, pero por otro lado, pues hay esos principios de división de poderes, el principio de democracia, y esa ponderación nos va a determinar si hay o no, si una persona tiene un derecho social fundamental, en la medida en que sea urgente la aplicación del principio de la libertad fáctica. Y sostiene Robert Alexis que esta ponderación y esta condición de la urgencia del principio de la libertad fáctica la encontramos en los derechos sociales fundamentales mínimos. Entonces, cuando habla de derechos sociales fundamentales mínimos, entonces el derecho mínimo a la vivienda, el derecho mínimo a la salud, el derecho mínimo de una remuneración, por ejemplo, etc. Lo que se denominaría el derecho mínimo, nos vamos a referir el derecho mínimo vital. Entonces, la tesis de Robert Alexis
está encaminada a sostener que esta condición de la urgencia del principio de la libertad fáctica, que haría primar el principio de la libertad sobre el principio de división de poderes, es una condición que se cumple en los derechos sociales fundamentales mínimos. Sin embargo, pues esta posición de Robert Alexy tiene una crítica de tratadista colombiano, Rodolfo Arango Rivadeneira, en su libro El concepto de los derechos sociales fundamentales, en el sentido en que el modelo que propone, el modelo general que propone Robert Alexy de derecho social fundamental, no abarca las omisiones estatales o absolutas. Entendiendo omisión estatal absoluta cuando el Estado, debiendo hacer algo, debiendo intervenir en algo, debiendo satisfacer un derecho social, pues, o acudir a la satisfacción de un derecho social, pues no lo hace. Por eso sostiene Arango que una intervención judicial de gran envergadura, en el caso de una omisión absoluta del Estado, afectaría con seguridad los principios de democracia y división de poderes con tal gravedad que, de hecho, la determinación judicial quedaría descartada. Es decir, que una omisión absoluta del Estado y la actuación judicial en virtud de esa omisión absoluta del Estado afectaría necesariamente los principios de democracia y división de poderes y por lo tanto esa intervención judicial debería quedar descartada. Esa es la crítica que hace Arango a la posición o la tesis o el modelo de Robert Alexy, pero también manifiesta Arango que existe un vacío entre el modelo del derecho social fundamental de Alexy y su afirmación de que las condiciones de su modelo en todo caso se cumplen para los derechos sociales fundamentales mínimos. Muy bien. Lo que quiero entonces destacar es cómo el criterio definidor, sustentador del derecho social fundamental es la importancia y la urgencia de la libertad, en Robert Alexy, del principio, la importancia y la urgencia del principio de libertad fáctica. Me refiero ahora a otro autor sobre este particular, ahí está, sudafricano del derecho constitucional, David Wilczynski, y traigo de él el libro Pobreza y Derechos Fundamentales, la justificación de los derechos sociales y económicos, y sobre el particular destaco lo que llama él los intereses, lo que llama David Wilczynski, los intereses urgentes. Dice: los derechos sociales son fundamentales, imponen a la sociedad responsabilidades de asegurar que los intereses urgentes de los seres sean protegidos efectivamente. Y manifiesta que esos intereses urgentes son características en las vidas de los seres que pueden tener particular importancia para ellos. Entonces, lo urgente son características en la vida de los seres que son importantes para esos seres. Y esa idea de urgencia debe ser entendida como fuente en el valor. Es valioso para el ser humano. Y de acuerdo con lo que sea valioso para el ser humano, surge la urgencia y el interés urgente para el ser humano. ¿Y qué podría ser valioso?
para el ser humano, pues la capacidad de tener experiencias con una calidad particular y la capacidad de tener propósitos e intenciones. Con base en eso, entonces, Vilchez propone dos umbrales de urgencia. El primer umbral dice, es el umbral de mayor urgencia o impacto en los individuos, es lo que permite a las personas, a los seres, liberarse de amenazas generales a la supervivencia propia. Entonces ese es el primer umbral, el de mayor urgencia, la supervivencia del mismo ser. Y, por ejemplo, dice, sin los recursos para vivir libres de inanición o malnutrición, pues ninguna persona podría tener una vida valiosa. Y eso marca entonces el primer umbral de urgencia. Y en el segundo umbral están las precondiciones necesarias para el cumplimiento de un amplio rango de propósitos. Entonces, lo que dice aquí no es, si bien resulta necesario para tener una vida valiosa, que yo no muera por malnutrición, también resulta necesario que esté bien, suficientemente bien alimentado, que tenga una nutrición equilibrada, y ese ya sería el segundo umbral de urgencia para poder realizar los propósitos que tengo como ser humano para una vida valiosa. Es esa situación de urgencia la que determina o justifica la consagración de un derecho social fundamental y que va a ser un derecho social fundamental mínimo para lo que sería el primer umbral al que se refiere Vilchez y un segundo umbral que implican unas precondiciones más allá de lo que nos permitiría, digamos así, la mera subsistencia. Y destaco ahora nuevamente a Rodolfo Arango, en lo que menciona él como la importancia como urgencia. Entonces, nos dice Arango en su libro que el derecho fundamental es un derecho con un alto grado de importancia y una urgencia de la situación concreta. Eso podría ser el significado de un derecho fundamental. Hasta aquí no hemos hablado de derecho social fundamental, sino de derecho fundamental. Nos dice la urgencia de la situación justifica en forma objetiva la obligación del Estado de actuar positivamente. Esa urgencia lo que justifica la obligación del Estado para actuar. Y el derecho social fundamental, en el derecho social fundamental, la urgencia de la situación para el individuo es el criterio definitivo para reconocer su violación. La urgencia es lo que determina efectivamente que puede haber una vulneración a una persona si no se le reconoce ese derecho social fundamental. Y sostiene Arango, no se trata de una acción que pueda analizarse en su proporcionalidad, como lo sostiene Robert Alexy, sino de una omisión como causa de la vulneración. Entonces, lo que se censura no es la acción, sino es la omisión del Estado. Y esa omisión respecto de una situación que se considera como urgente para el individuo, es lo que determina la vulneración del derecho. Bien. Entonces, va a decir Arango en su texto que los derechos sociales fundamentales son derechos generales a acciones fácticas del Estado.
la garantía judicial del derecho social fundamental se concreta con el principio de desigualdad de trato, justificado en un criterio de diferenciación para el cual la tesis de la urgencia es determinante. Entonces, vuelve aquel tema importante de la urgencia. Entonces, si estamos frente a una situación de desigualdad de trato, en términos, uno pudiera decir en términos de Robert Alexis, si no hay una igualdad fáctica, una desigualdad de trato, pues se predica el carácter urgente de la acción positiva del Estado. Y esa urgencia del individuo es tal, si se da esa urgencia del individuo, la decisión del legislativo debe retroceder ante la función tuitiva o de garantía del juez. Entonces, lo que quiero destacar en estos tres autores es cómo lo que justifica el derecho social fundamental y lo que justifica la intervención del juez es precisamente ese aspecto de la urgencia, de la satisfacción de un aspecto del individuo que se considera valioso para el mismo individuo, y que da esa urgencia, pues ante la omisión del Estado se impone la obligación de la actuación por parte del juez con la función tuitiva o de garantía del juez. Bien. Entonces, lo que quiero destacar aquí entonces es el tema de la urgencia, y esto mostrado en unas de manera concreta, en unas situaciones concretas. Lo pudiéramos observar, por ejemplo, en estas sentencias que menciono, no queriendo decir que son las únicas, sino que pues han tenido una significación importante. Las traigo esta primera, la sentencia 025 de 2004 de la Corte Constitucional, sentencia mediante la cual se declaró el estado de cosas inconstitucional por la situación del desplazamiento en Colombia originado en el conflicto armado interno. La fundamentación importante de la Corte en esta sentencia es la situación de urgencia que se presentaba en virtud del desplazamiento forzado, en una situación humanitaria de los millones de colombianos que, como consecuencia del conflicto, para esa época, estamos hablando de 2004, pues se vieron obligados a salir de sus viviendas, de sus municipios de residencia, y trasladarse a las ciudades, a los centros poblados, etc. Y uno de los aspectos que destacaba la Corte en esa sentencia era que decía que, no obstante, de que desde la expedición de la Ley 387, su desarrollo normativo, y de que se habían emitido ya por la Corte Constitucional algunas sentencias, tanto sentencias de tutela, de protección a estas personas, tanto el legislador como el Ejecutivo, y que se había señalado pues, la situación de gravedad y la urgencia de adoptar medidas adecuadas para atender a esa población desplazada, para la efectivización de los derechos de esa población desplazada, pues la situación no cambiaba, no mejoraba, y esa es, digamos, la razón que hace que
ahí hay una omisión del Estado en la protección de unos derechos, una serie de derechos para esa población desplazada, y es esa situación de urgencia y esa situación de emergencia lo que hace que el Estado deba intervenir. Entonces, lo importante es lo que determina y la actuación y lo que justifica el derecho social fundamental, los derechos, y surge pues, a partir de la sentencia T021, pues el seguimiento de la Corte Constitucional, y en virtud de ese seguimiento de la Corte Constitucional va a surgir la Ley 1448 de 2011, en el que se van a consagrar ya de manera legal y bueno, y también con una connotación constitucional que no menciono ahora, pues derechos sociales que pudiéramos llamar derechos sociales fundamentales de la población desplazada, como el derecho a la restitución de tierras o el derecho a la reparación integral o derechos de atención, de lo que se denomina como la atención humanitaria. Igualmente, no me refiero por razones de tiempo a la 776 del 2003, pero sí quiero mencionar, por ejemplo, el caso argentino, la comunidad Painemil, es una decisión de 1997, una comunidad, se instaura una acción de amparo en favor de niños y jóvenes de una comunidad indígena mapuche, que se llama Painemil, contaminados por el consumo de agua con contenido de plomo y mercurio. Y la acción pues, procuraba que el Estado proveyera agua potable en cantidad necesaria para la supervivencia de las comunidades afectadas. Y que se diera un tratamiento. Entonces, por un lado, que se proveyera el agua y se diera el tratamiento a las aguas que aparecían afectadas. Esa sentencia claramente se fundamentó en esa situación de gravedad y de urgencia en la atención a esos niños de esa comunidad, y como consecuencia de ello ordenó en primer lugar al Estado provincial que proveyera de manera diaria agua a esa comunidad, pero igualmente que realizar acciones para el tratamiento del agua. Entonces, la razón fundamental para la protección de esos derechos en esa decisión fue la situación de gravedad y de urgencia que representaba la situación que se le planteaba al juez en este caso concreto. Y hay otra sentencia que cita Vilchez, al que me he hecho referencia, es el caso de Grootboom en Sudáfrica, que tiene que ver con el derecho a la vivienda. Unas personas fueron desalojadas de un predio que ocupaban. Estas personas invaden una zona donde se encontraban una zona deportiva, y van a ser desalojados y presentan su acción de protección, y la Corte Sudafricana decide que la política pública que tiene el Estado a nivel nacional para garantizar el derecho a la vivienda no es una política razonable, porque no tiene en cuenta la situación grave, urgente de las personas que no tienen cómo satisfacer el derecho a la vivienda. Y que trae esta sentencia un poco para explicar el tema de los dos umbrales, para manifestar cómo esos dos umbrales no se cumplieron, digamos, o por lo menos no se cumple con el umbral mínimo, porque si bien es cierto, la Corte Constitucional Sudafricana refirió a
se refirió a que no se tenía en la política pública de vivienda la situación urgente, no adoptó una medida que cumpliera con ese requisito del umbral mínimo, que sería como satisfacer el derecho a no estar a la intemperie, por ejemplo, de las personas, a tener algo en que guarecerse, digámoslo así, el derecho básico, y un poco traído a una situación especial que pudiera uno ubicar como esos dos umbrales, el umbral mínimo. En el caso colombiano tendría que ver con el tema de también de la población desplazada. Tenemos muchas tutelas que se interponen constantemente por desplazados, en los cuales pues piden que se les garantice su derecho a la vivienda. Y entonces pues, se les pueden dar diferentes respuestas, pero lo que cabe destacar es que la ley 1448 pudiera establecer como ese umbral básico, y es, claro, el desplazado dice, es que yo como desplazado tengo derecho a la vivienda, pero lo que consagra la ley es que como mínimo debe haber una medida de asistencia que le asegure o le garantice a esa persona desplazada que tuvo que abandonar su vivienda, que tiene cómo guarecerse, cómo no estar a la intemperie. Ese sería como el umbral mínimo. Y lo otro es ya el acceso que pudiera tener esa persona definitivamente a una vivienda con algún tipo de subsidio. Entonces el umbral mínimo es que esa persona que es desplazada, que tuvo que abandonar la vivienda, pues tenga de parte del Estado la satisfacción de esa necesidad básica mínima de vivienda, de guarecerse, digamos así. Y lo otro sería ya después el umbral de una vivienda con unas condiciones mínimas. Bueno, me he referido solamente a lo que tiene que ver con la justificación de los derechos sociales y quedaría por referirse a la exigibilidad de los derechos, de los derechos sociales y pues creo que el tiempo ya no nos da. Pudiéramos dejar ese capítulo de la exigibilidad. Incluso yo preparando este tema encontraba que hay otro aspecto importante que destacar que podría ser tema de otra conversación, y es cómo ha sido el desarrollo en la jurisprudencia colombiana, en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, cómo ha sido el desarrollo para determinar la exigibilidad de los derechos sociales fundamentales. Se ha tenido todo un decurso desde el surgimiento de la Constitución en 1991. Entonces, quisiera referirme a unas conclusiones de lo dicho hasta aquí. Quedaría, como les digo, pendiente el tema de la exigibilidad, y esas conclusiones serían las siguientes. Con base pues, en estos tres autores que he mencionado y en sus tesis sobre los derechos sociales fundamentales, lo que cabría destacar es que la actuación del juez para la protección de los derechos sociales fundamentales frente a las omisiones del Estado se fundamenta en el criterio de la urgencia. Es un criterio común a estos tres tratadistas. Entonces, es lo que justifica los derechos sociales fundamentales, es el criterio de urgencia ante las omisiones, que pueden ser absolutas u omisiones relativas del Estado, para satisfacer
ciertas condiciones de los seres humanos que les permiten, o de los seres que en términos generales les permiten mantener una vida valiosa. Y que ese criterio de urgencia igualmente fundamenta la justiciabilidad de los derechos. Entonces, ese criterio de urgencia no solo justifica la existencia de ese derecho social fundamental, sino que también justifica la intervención del juez para la protección de ese derecho. Las acciones, y es el tema que no alcanzamos a desarrollar, las acciones positivas del Estado pueden predicarse tanto de los derechos civiles como de los derechos sociales, económicos, culturales. Porque pues la mayor crítica es que, es que como el derecho civil o la que llamamos la primera generación de derechos simplemente exigen una omisión del Estado, mientras que los derechos sociales exigen una acción del Estado, lo que hace difícil los derechos sociales. Pues eso no es cierto, porque la protección de los derechos civiles también exige de acciones positivas del Estado. Y por eso tenía referencia a un autor norteamericano, un reciente libro, dice El costo de los derechos, el señor Cass Sunstein, donde dice los derechos cuestan, el derecho a la propiedad cuesta. Y para cerrar de pronto con ese costo de los derechos, mire cómo en las circunstancias recientes que hemos vivido con esto de las manifestaciones y de pues las manifestaciones son un derecho que pudiéramos llamar un derecho de primera generación, exige la protección del Estado. Pero la protección del Estado primero exige garantizar esa manifestación, pero también garantizar que esa manifestación no afecte otros derechos. Entonces eso exige intervención de la policía, una intervención adecuada de la policía, y exige acciones del Estado, no simplemente una omisión del Estado. Entonces, tanto los derechos civiles como los derechos sociales, pues le cuestan al Estado garantizar la propiedad, le cuesta igualmente al Estado, implica acciones del Estado. Entonces no podemos concluir que solamente los derechos sociales implican acciones positivas del Estado. Con eso termino y me agradezco mucho. Pues creo que se queda el tema de la exigibilidad, que podría ser un tema para desarrollar después, y el tema de desarrollo que ha tenido la jurisprudencia colombiana respecto de los derechos sociales fundamentales. Muchas gracias. Doctor Óscar Humberto, a usted muy gentil por su disertación, y vamos al espacio de las preguntas. Vamos a hacer dos por el tiempo. ¿Cómo evitar que el aumento de las acciones en procura de garantizar los derechos sociales haga perder la legitimidad y eficacia a la decisión judicial? Esa situación tiene que ver un poco con una de las dificultades que se destacan en los derechos sociales fundamentales, y es lo que uno pudiera llamar como la dificultad procesal. ¿Cuál es el mecanismo procesal adecuado para la protección de los derechos sociales fundamentales? Y eso se ve en el desarrollo que ha tenido acción de tutela en Colombia. Pues la acción de tutela fue pensada para proteger derechos fundamentales, no derechos, o en principio derechos sociales fundamentales. Entonces, en los primeros desarrollos de la tutela, pues había incluso
una clasificación de cuáles derechos eran los que podían ser objeto de tutela y cuáles no, y entonces se empieza a dar cabida, uno de los primeros desarrollos que da cabida a los derechos sociales es a través de la figura de la conexidad. Entonces, si un derecho social tiene una conexidad con un derecho fundamental, entonces se respeta el derecho, ese derecho social. Pero llegamos a una situación tal de que pues, ya muchos derechos que pudiéramos denominar derechos sociales fundamentales, pues se exigen a través de la acción de tutela. Y ese aumento, y eso hace que pues, se acuda efectivamente mucho a la acción de tutela como el mecanismo para preservar o para obtener la satisfacción de un derecho social económico. Entonces lo que cabría decir, no es un problema del número de tutelas, y lo que uno constata es que precisamente si la gente no encontrara la efectividad en la acción de tutela, pues no hablaríamos de 600.000 tutelas que se presentan más o menos en el año. Muchas de ellas relacionadas con un derecho que pudiéramos denominar que es un derecho social, que es el derecho a la salud. Si la gente sigue acudiendo a la tutela, pues es porque encuentra verdaderamente que es un mecanismo que le posibilita la garantía de ese derecho a la salud y consecuentemente ese derecho a la vida. Entonces, el problema no es tanto de que el número de acciones afecte la legitimidad de la acción, sino ya vuelve y juega, el problema podría ser un problema de efectividad del derecho. Y es un problema igualmente de cómo el juez obtiene que el Estado cumpla con las decisiones judiciales y que ese derecho que consagra la decisión judicial efectivamente se respete y se haga efectivo. De pronto el problema estaría más antes. Yo creo que el número de tutelas lo que muestra es la importancia que sigue teniendo como mecanismo, como el procedimiento de protección de los derechos. Muy bien, doctor Ramírez. Última pregunta. Si los derechos tienen una connotación colectiva, ¿pueden ser objeto de una protección individual? Digamos, los derechos sociales vinculan la acción humana, los derechos sociales como tal vinculan la acción humana en su dimensión colectiva. Y vinculan conceptos analíticos colectivos, como puede ser el género, el concepto de raza, el concepto de clase social, pero eso no significa que lo que se protege, lo que se proteja es el derecho individual. En última, lo que se está, no obstante esa connotación colectiva de la raza, del género, lo que se está protegiendo en últimas es el derecho individual, lo que se está protegiendo es el individuo. Y hay que, ahora Alexis diga, el derecho fundamental es esencialmente un derecho individual y así esté de por medio un grupo, una organización, una persona jurídica, en última lo que se está protegiendo es un derecho individual. Lo que pasa es que existen efectivamente acciones que uno pudiera contemplan el tema de lo colectivo, como pudieran ser pues, la acción popular o la acción de grupo, efectivamente contemplan lo colectivo, pero en última siempre se está protegiendo un derecho individual. Nuestro agradecimiento especial al doctor Óscar Humberto Ramírez Cardona por su generosidad al compartir su conocimiento, su experiencia y explicarnos de manera clara y precisa sobre la importancia de los derechos económicos, sociales y culturales,
ya que estos son parte importante de la vida de cada una de las personas, convirtiéndose en una responsabilidad directa del Estado, quien desde luego debe poseer una voluntad para la elaboración de planes y políticas públicas, verificables y sobre todo concertados con la ciudadanía, en donde el principio de la dignidad humana sea el eje central para generar así un mayor nivel de satisfacción en cada uno de estos derechos. Pero para lograr este cometido, el Estado debe propiciar más acciones afirmativas que garanticen una mayor inversión presupuestal a favor de los mínimos vitales que dan sustento al Estado social de derecho. Un agradecimiento especial a todos los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que de una u otra manera interactúan en el sector justicia y se han conectado a esta conferencia virtual. Y a propósito del tema de hoy, tan claramente expuesto por nuestro formador, nos despedimos con una frase del Premio Nobel de Paz y exsecretario general de la ONU, Kofi Annan. No disfrutaremos la seguridad sin desarrollo, no disfrutaremos el desarrollo sin seguridad y no disfrutaremos ninguna sin el respeto de los derechos humanos. Feliz resto de día para todos y para todas. Muchas gracias.